Buenos días nuevamente, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Quiero que oremos y pidamos al Señor que su palabra sea de bendición para nuestros corazones. Oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos muy contentos y agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos, de poder congregarnos, Señor, poder cantar canciones e himnos en honor a usted, Señor. Canciones que exaltan tu nombre, un tipo de alabanza vertical, mi Señor. Y esta mañana también, Señor, meditaremos en tu palabra. Yo predicaré, Señor, y te suplico, Dios, antes que nada, que tú, Señor, me guíes, que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe a través de tu palabra, y que sea tu palabra, Dios, y no las mías, la que edifique a tu pueblo. Señor, usa tu poderosa y bendita palabra para hablar a nuestros corazones, y que todos, Señor, todos sin excepción, podamos ser instruidos, edificados, corregidos, animados por tu palabra, mi Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Permítanme poner el tiempo para que podamos ir bien y no pasarnos. Ahora sí. Bueno, nosotros desde el año pasado iniciamos a estudiar el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y a través de este hermoso libro histórico, el Señor nos ha enseñado, nos ha bendecido, como los primeros creyentes enfrentaron serias dificultades para vivir su propia fe. Muchos sufrieron incluso la muerte por el solo hecho de ser cristianos, por el solo hecho de llamarse seguidores de Cristo. Entonces, podemos ver en este libro este tipo de historias, este tipo de sucesos reales. Sin embargo, también hemos visto el tipo de fe que ellos tenían, el tipo de fe que tenían estos creyentes, una fe valiente, una fe difícil de encontrar en nuestros días, es la verdad. Porque en nuestros días es un poco fácil decir que soy cristiano. Quizás en unos países puede ser un poco más complicado, donde el cristianismo no es legal, donde los cristianos se reúnen en cuevas. Pero estos creyentes demostraron una fe inquebrantable, una fe fuerte, sólida, en medio de un mundo hostil. Y dentro de este gran número de creyentes también estaban los discípulos, a quienes el Señor entrenó, discipuló, enseñó por un periodo no más de 3 años. No estuvieron más de 3 años con Él. Pero el Espíritu Santo les dio poder a estos discípulos para que ellos fueran fieles, para que ellos fueran fieles testigos de Cristo y pudieran llevar el Evangelio en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, y así el cristianismo creció hasta nuestros días. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha levantado a hombres y a mujeres fieles, hombres fieles para llevar el verdadero Evangelio. Nosotros hoy vamos a continuar en el libro de Hechos, pero lo vamos a hacer en el capítulo número 15 que leyó nuestro hermano Darwin. Pero primero quiero que miremos un poco atrás en los capítulos 13 y 14. Ahí encontramos el inicio y el fin del primer viaje misionero de Pablo. Y creo que ustedes tienen un mapa en pantalla. Si ustedes pueden ver, acá está Antioquía de Siria. Ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Pasa por esta Panfilia, bueno, primero por Salamania, Chipre, Panfilia, Pisidia, llega hasta Galacia, ahí es lo que se conoce como Asia Menor. Entonces, y después regresa casi por la misma ruta. Entonces, es lo que nosotros encontramos en el capítulo número 14. Ese primer viaje de Pablo comenzó en Antioquía de Siria, como le dije. La iglesia los envió. Eso está en el capítulo número 13. Y durante ese viaje, Pablo visitó las ciudades que ya les mencioné. Pero Pablo y Bernabé encontraron oposición. En algunos lugares fueron recibidos, bien recibidos. Pero en otros lugares encontraron y enfrentaron persecución. Pablo y Bernabé fueron encomendados por el Espíritu Santo. Es lo que nosotros leemos en el capítulo 13 y 14. Llegaron a Chipre, visitaron la ciudad de Salamania y predicaron ahí en las sinagogas. Continuaron hasta Asia Menor, ahí visitaron las ciudades de Perga, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra, Derbes.
Y como dije, fueron bien recibidos en algunos lugares, pero en otros lugares ellos enfrentaron oposición, hasta ser expulsados y apedreados en otras ciudades. Bueno, al punto de que en una de esas, Pablo prácticamente se hizo el muerto para no que lo siguieran maltratando. Lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Después de visitar esas ciudades, ellos regresaron a Antioquía. Pero lo hicieron con una razón, un propósito: informar a la iglesia que lo había enviado para el viaje. Rindieron cuenta. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos encontrar acá en este primer viaje de Pablo? Varias cosas. Primero, la importancia de la misión. El primer viaje de Pablo muestra la importancia de llevar el evangelio a diferentes ciudades, a otras culturas. Muestra vidas comprometidas con la causa, con la obra de Cristo, y no gente viviendo para su propio reino. No hombres viviendo para ellos mismos, no haciendo su propio reino. Otra de las cosas que podemos encontrar es el valor de la perseverancia, la importancia de perseverar. Pablo y Bernabé enfrentaron desafíos, dijimos, ¿no? Pero perseveraron en su ministerio. Ellos demostraron la importancia de la fe y la determinación que debe tener el misionero en la misión, o el mensajero con la misión que se le ha encomendado. No salir huyendo, como decimos popularmente, con el ruido de los caites. Entonces, y otra de las cosas que podemos ver ahí, que aprendemos nosotros de este primer viaje, es el fruto del trabajo en equipo. El trabajo se tenía que hacer en equipo. El viaje acá destaca la importancia del trabajo en equipo de Pablo y Bernabé. Ellos se apoyaron mutuamente en el ministerio. Es difícil encontrar a alguien fiel, solitario, porque puede ser que tenga las mejores y buenas intenciones, pero tarde o temprano, esa una sola persona puede quemarse, puede rendirse, puede agotarse, puede frustrarse y puede salir del ministerio rápidamente, o puede abusar de su autoridad. Por eso siempre nosotros como Iglesia Bíblica El Camino apuntamos a una pluralidad de ancianos, a un grupo de líderes piadosos que amen primeramente al Señor, que quieran servir al Señor, que amen a la iglesia, no que amen solamente al ministerio, no que amen solamente lo que hacen, que muestren un amor genuino a Cristo y a su iglesia. Entonces, ahí está. Entonces, esas son las tres cosas que podemos aprender de este primer viaje misionero. Después de completar la misión, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y dan testimonio, no de lo que ellos lograron, de lo que Dios había hecho. De lo que Dios había hecho. Ellos reconocen que fue Dios quien abrió la puerta de la fe a los gentiles. Y ellos demuestran que la salvación es una obra completamente divina. No es algo que ellos hicieron, es algo que Dios poderosa y divinamente, soberanamente lo hace. Entonces, esto nos llama a nosotros a reconocer la gracia soberana de Dios. La gente no tiene problemas para reconocer que Dios es soberano, pero cuando aplicamos ese atributo de Dios en ciertas áreas, como Dios es soberano en la salvación, si Dios es soberano en todo. Entonces, hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, que quiere decir que Dios es quien decide a quién salvar. Dios es quien puede salvar a quien Él quiera. Pero cuando ya discutimos y nos sentamos a ver esos detalles, y la gente que no entiende muy bien estas doctrinas comienza a retorcerse o a buscarle explicaciones o matices para negarla. Bueno, fácilmente podríamos leer Juan 14, 6, 44. Juan 6, 44, donde dice: nadie puede venir a mí. Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. A menos, una condición, que me lo traiga el Padre. Y no está diciendo que me lo traiga así como arrastrado. No. En contra de la voluntad de alguien. El Padre no va a agarrar a alguien a la fuerza y lo va a traer a Cristo. No. Como un corderito va a venir alguien a Cristo cuando el Padre haga algo por medio de su Santo Espíritu en el corazón del pecador. Es Dios haciendo una obra en el corazón del ser humano, y el ser humano pecador responde con fe, responde en arrepentimiento por la convicción
de pecado que el Espíritu Santo ha traído a su corazón. Ahí está, eso es. Pero nadie viene arrastrado a Cristo. Eso sí, si usted está viviendo la vida a su gusto, a su manera, y Dios quiere traerlo, Dios quiere humillarlo, para que usted reconozca que su forma de vivir es pecaminosa y ofensiva, Dios pone eso en su corazón. Dios pone esa convicción de pecado en el corazón del ser humano, y entonces el ser humano comienza a responder en obediencia, en fe, arrepentido, reconociendo que sus pecados son asquerosos, son putefactos. Reconoce que ha ofendido a un Dios santo por toda la vida y ya es momento de arrepentirse. Así viene el ser humano. Así vine yo. Creo que así ha venido usted, la mayoría de ustedes. Si usted reconoce, si usted solo dice, bueno, yo era una buena persona, yo no fumaba, no bebía, no bailaba pegado, mi salario toda la semana a mi esposa, del trabajo a mi casa, a mí solo me hacía falta ir a la iglesia. Eso es completa y absurdamente equivocado. Sin Cristo no tienes nada. En Cristo tienes todo. Entonces Pablo y Bernabé le dan la gloria a Dios. Ahí encontramos dependencia en la soberanía de Dios. Eso nos enseña el capítulo número 14. Entonces, al regresar a la iglesia que los había enviado, o sea, a Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé no hablaron de sus logros personales, sino de qué? De lo que Dios soberanamente había hecho con los gentiles. Con los gentiles. Ahora en el capítulo número 14 vemos una controversia. En el capítulo número 15, perdón. Encontramos una controversia ahí sobre el tema de la salvación. El concilio en Jerusalén dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes, escuche bien, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. A menos, le dice, que ustedes hagan eso, ustedes no pueden ser salvos. ¿Quiénes estaban actuando como soberanos? ¿Quiénes estaban determinando quién era salvo y quién podía y quién no podía ser salvo? Esta gente que llegaron a enseñar. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, con fuerza, con ímpetu, con convicción. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para hablar con los apóstoles y con los ancianos sobre la cuestión, sobre la discusión, sobre el tema. Bueno, la iglesia dice que envió a los delegados de Jerusalén a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Le contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Podemos ver acá eso. Aquí un pequeño resumen les voy a dar del capítulo número 15, porque es largo, ¿verdad? Leímos 35 versículos. Del versículo 1 hasta el 5 nosotros encontramos el problema. ¿Cuál es el problema? Algunos judíos enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley, obedecer la ley de Moisés ese es el punto, para ser salvo. No hay problema en guardarla. Yo como cristiano debo guardarla, obedecer los mandamientos de Dios, pero ya no lo hago para ganarme la salvación. Lo hago por amor. Lo hago porque sé que eso es agradable a Dios. Lo hago porque sé que esa es la ley moral de Dios. Pero ahí está, para significa como el propósito. No es para ganarme la salvación. Pero estos que llegaron allí a Antioquía enseñaban que los gentiles debían circuncidarse igual que los judíos. Tenían que guardar la ley para ser salvos. Pablo y Bernabé, por supuesto, se opusieron firmemente a esa enseñanza y llevaron a la cuestión a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén. Del versículo 6 al 21, la discusión está, nosotros ahí encontramos la discusión y la decisión del concilio. Un concilio es como una directiva, como un conjunto de líderes ancianos, en este caso, los apóstoles ahí estaban, y los ancianos de la iglesia, que conformaban el liderazgo, el grupo que pastoreaba la iglesia, y ellos tomaron la decisión. Entonces, se enviaron representantes. Bueno,
Pablo y Bernabé argumentaron ahí. Ahí nosotros en el versículo 6 hasta el 21 encontramos los argumentos de Pablo, de Pedro, de Bernabé, de Santiago. Ahí ellos argumentan que la salvación es por gracia, solamente mediante la fe. Pero es solamente por gracia. Y usted y yo saben que gracia significa regalo no merecido. Pero ese regalo inmerecido se recibe únicamente mediante la fe, no por obediencia a la ley. Entonces, ellos enseñan eso, discuten y dicen que no hay necesidad de la ley mosaica, de obediencia a la ley mosaica, es por gracia, mediante la fe. Y Santiago propuso una carta con instrucciones mínimas para los creyentes gentiles. Versículo 22 al 29, nosotros encontramos la carta ahí enviada a los creyentes gentiles. Se envió representantes con una carta que aclaraba que los gentiles no estaban obligados a la circuncisión, pero sí debían abstenerse de ciertas prácticas, ciertas prácticas asociadas con la idolatría y con la impureza. Y se menciona la impureza sexual, el pecado sexual, ¿no? De la fornicación. Desde el versículo 30 hasta el 35 nosotros vemos el gozo que produce la carta en los creyentes. Los cristianos gentiles en Antioquía recibieron la carta ¿cómo? Con gozo. Ellos reconocen la libertad que tenían en Cristo y se alegran por eso. Entonces el tema central, si ustedes se pueden fijar en este pasaje, es la libertad, es la salvación solo por gracia. La salvación y la libertad que tenemos en Cristo, los creyentes, no judíos. La salvación y la libertad que tenemos en Cristo, no por un tipo de cumplimiento a la ley. La ley mosaica, ¿verdad? Cuidado, se confunde. Bueno, es un texto que a cada momento lo mencionamos y usted debe aprendérselo de memoria. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, además de esta porción bíblica muestra la unidad entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos en la iglesia. ¿Basada en qué? En el Evangelio. En el Evangelio hay unidad entre una raza y la otra. Pero, como Pablo le dice a los Gálatas, somos uno en Cristo. Y esa unidad no está basada en las tradiciones judías. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Uno en Cristo. Uno en Cristo. No importa la raza. No importa si los ojitos son así. No importa si la piel es bastante oscura o blanca. No importa si es hermoso, gordito o flaquito. No importa si habla chino o árabe o lo que sea, cualquier idioma, cualquier país, no importa. En Cristo somos uno. Y el propósito de este texto es enseñarnos que la salvación es solamente por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Es un tema que nosotros ya conocemos y solo estoy repasando algunas doctrinas, algunos principios básicos que usted y yo necesitamos recordarnos porque somos buenos a olvidarnos. Si hay algo que sucede en el ser humano a medida que pasa el tiempo, es que se nos olvidan muchas cosas. Y tuve un pequeño accidente esta semana y mi esposa me hacía un tipo de broma porque estaba limpiando uno de los abanicos de mi casa y él tenía una pequeña falla y por supuesto estaba desconectado, apagado y todo, y yo reparé la falla. Pero entonces lo enciendo para ver y está un poco descubierto. Es parecido al que tenemos ahí al fondo. Y yo quité todo y lo enciendo y comienza a funcionar correctamente. Entonces yo hago un pequeño giro así, me agacho y veo que sí, está funcionando bien el fan y todo. Pero está poniendo unas gotitas de agua acá y yo miro, ahí hay una falla. No han pasado ni 10 segundos de estar viendo la falla o el aparato funcionar un poco con deficiencia. Lo primero que yo hice fue meter la mano. Se me olvidó que estaba encendido. Y comencé a botar un montón de sangre. Honestamente, fue un milagro que la herida se me cerrara tan pronto.
Sí, anduve 2 días vendados, pero yo miré que no progresaba. Entonces me quité las vendas, comencé a tomar amoxicilina con ácido clavulánico y cosas así y ya anda cerrada la herida y todo. Sí, me he golpeado, miren, no les digo cuántas veces me he golpeado. Ustedes conocen la ley de Murphy, ¿verdad? Entonces, solo ahí me he golpeado y duele, duele. El punto es, cierren paréntesis, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, uno va avanzando de edad. Y mi esposa me dice, eso se llama pérdida de reflejos, me dice. Y me quedé un poco asustado. Pero el punto es que a nosotros, como seres humanos, se nos olvidan rápido las cosas. Y por eso es que esta prédica, mi propósito no es enseñarle cosas nuevas, sino recordar principios básicos acerca de la salvación y la libertad que tiene el creyente solamente por gracia en Cristo. Ahora, esa es una verdad que nosotros sabemos. Aquí, mentalmente. ¿Cómo afecta a mi corazón esa verdad? ¿Cómo afecta a mi diario vivir saber que mi salvación es mía porque la he recibido? La he recibido de Cristo. Mi salvación, la salvación de mi alma y la libertad que tengo en Él solo ha sido únicamente por gracia. ¿Cómo afecta a mi diario vivir eso? ¿O no lo tomo en cuenta? No tomo en cuenta esa verdad cuando tomo decisiones. No tomo en cuenta esa verdad para comenzar un negocio. No tomo en cuenta esa verdad para comenzar una relación. No tomo en cuenta esa verdad para relacionarme con mi esposa y con mis hijos. Claro que debo de tomarla en cuenta. El tiempo avanza y no espera a nadie. Por eso quiero que miremos 3 puntos clave. El conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Era necesario la circuncisión? Eso nos dice, hagámosle la pregunta al texto. ¿Es necesaria la circuncisión? Bueno, hay un versículo clave acá. El 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Quiénes son estos? ¿A quiénes, piensa usted inteligente, a quiénes se parecen este tipo de personajes en nuestros días? ¿A quiénes? A un montón de líderes religiosos que le ponen carga a la gente que ni ellos mismos pueden llevar. Es pecado esto, es prohibido lo otro, no puedes venir a la iglesia así, no puedes hacer esto. Entonces, algunos judíos cristianos, fariseos convertidos, estaban enseñando que los gentiles debían seguir la ley de Moisés ahí está el punto, para ser salvos. Por supuesto, Pablo y Bernabé se opusieron y llevaron la discusión a Jerusalén. Es como si alguien dijera hoy en día, si las mujeres que van a venir a esta iglesia o las mujeres que están entrando por esa puerta no vienen vestidas de falda, no pueden entrar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso es legalismo. Eso es legalismo. Ahora, escuche bien, porque voy a hablar bastante de legalismo, pero tenga en cuenta el libertinaje que muchos usan para escaparse del legalismo. ¿Oyó? Tenga en cuenta eso. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, sé que en algunos países tienen sus propias reglas para los extranjeros, pero por lo menos, si usted quiere viajar a otro país, por lo menos le van a pedir un pasaporte y una visa. La mayoría de los países. A nosotros los nicaragüenses, en todos lugares nos van a pedir visa. Hay ciudadanos de otros países donde no necesitan visa, pero por lo menos un pasaporte. Pero imagínese usted, que usted lleva su pasaporte y su visa. Usted llega al aeropuerto, se baja del avión y al entrar al otro aeropuerto, ¿verdad? Llegando al otro país, piden su pasaporte, su visa y miran, ok, perfecto. Pero usted para poder ingresar a nuestro país, según la ley que nosotros tenemos, usted tiene que raparse la cabeza. Usted tiene que venir vestido de raya. Usted tiene que venir
con sus uñas pintadas y comienzan a decirle un montón de cosas alocadas. Eso sería parecido cuando en las iglesias se le dice a la gente, usted para poder ser aceptado por Dios, usted para poder hacer esto, usted para ser salvo, usted para recibir a Cristo, tiene que hacer esto y esto y esto. Un montón de cosas que la Biblia no enseña así. Entonces, lo que estoy hablando es exactamente lo que algunos estaban haciendo en la iglesia. Decían que la fe en Cristo no era suficiente, que necesitaban obras adicionales, que necesitaban circuncisión, necesitaban la ley de Moisés para poder ser salvos. Entonces, la verdad es que Jesús pagó el precio completo para nuestra entrada al reino de Dios. No necesitamos pagar tarifas adicionales. No necesitamos reglas humanas para ser salvos. Las reglas humanas son buenas para mantener un orden, pero no necesitamos reglas humanas para ser salvos. No necesitamos reglas humanas para ser aceptados delante de Dios. La iglesia no puede y no debe poner obstáculos innecesarios a quienes Dios está trayendo a Cristo. Entonces, la verdad es que no somos salvos por nuestras obras, sino, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, nosotros como iglesia debemos rechazar cualquier enseñanza que añada condiciones humanas a la salvación. Como Pablo le escribió a los Gálatas. Creo que ustedes, miren lo que dice Gálatas 1, 6 y 7. Estoy horrorizado, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Acá, con los creyentes de Gálatas. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Usted conoce el contexto de los Gálatas, ¿verdad? Que estaban volviendo a las prácticas de la ley, exigiendo a los creyentes gentiles que debían obedecer la ley mosaica. Cristo y algo más. No, Cristo y punto. Es Cristo y punto. Ahora, la discusión y la decisión del concilio, miremos, está en Hechos, del 6 al 21. El versículo clave acá es el 11. Nosotros encontramos ahí, versículo número 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver el asunto. Versículo número 10. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Aquí está el 11. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. ¿Cuál es esa misma manera? Aquí está. Por la gracia no merecida que proviene de Jesucristo. Ahí está. Entonces, Pedro recordó cómo Dios salvó a Cornelio sin la ley. Versículo 10 y 11. Pablo y Bernabé compartieron cómo Dios hacía milagros entre los gentiles. Miren el versículo número 12. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Y el versículo más adelante, el 15, 16, nosotros encontramos a Santiago, que está citando al profeta Amós. Y vamos a leer esa parte. ¿Para qué? Para mostrar que Dios siempre había tenido un plan de incluir a los gentiles en el plan de salvación. Dice Santiago, escuche bien. Y la conversión de los gentiles, bueno, versículo 14 dice, Pedro les había contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles. Perdón, voy a leer nuevamente. Pedro les ha contado, versículo 13, escuche bien. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos
un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. La conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, o predijeron, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Bueno, Amós, para que usted anote, capítulo 9, versículos 11 y 12, que dice: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré las ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Punto. Ahí está. En el plan soberano y eterno de Dios ya estaba que los gentiles, los no de raza judía, los no descendientes de Abraham étnicamente, serían salvos también. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una conclusión, que la salvación es solamente por gracia y no por la obra de la ley mosaica. Creo que usted sabe eso. Ya lo sabía, yo solo se lo estoy recordando. Para que no ande inventando formas y maneras de ganar puntos con Dios para ganarse la salvación. No. Imagínense que un criminal viene arrepentido a Cristo. Escuche bien, ya. Viene arrepentido a Cristo. ¿Le diríamos nosotros que primero tiene que demostrar que su cambio es genuino para ser salvo? No, no. No tiene que demostrarnos primero a nosotros para ser salvo. No, no. Le recibimos y esperamos sus frutos. Esperamos, no les exigimos. El tiempo de espera nos va a decir si realmente la conversión fue genuina o fue falsa, fue emocional o fue por convicción. Y Pablo le aclara a los romanos. La Biblia enseña, por supuesto, a través de Pablo, que escribe a los creyentes en la iglesia en Roma. Les dice en Romanos 1:5, nueva traducción viviente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Esa paz quiere decir tenemos reconciliación. Ya la ira de Dios no apunta a mí. Ya no soy su enemigo. Ya hay reconciliación. Tenemos paz con Dios. Gracias a ¿qué? A lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Dónde? Hace poco lo acabamos de recordar. En la cruz. En la cruz. Entonces, la verdad acá es que el evangelio es suficiente. No necesitamos añadir reglas humanas. Entiendo que las iglesias deben de tener ciertas reglas para un orden. Eso es bueno, claro que sí. Pero no vamos a poner más cargas en las personas, más de la que la Biblia enseña. No debemos imponer cargas innecesarias a los nuevos creyentes, sino aceptarles y ayudarles. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo, el unigénito Hijo de Dios, murió por nosotros cuando aún éramos sus enemigos, ¿cómo nosotros no vamos a recibir a otro pecador? No es que cuando Cristo murió ya éramos salvos. No, no. Éramos sus enemigos. Y la convicción de que Él murió en la cruz para darnos perdón y la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados es lo que nos trae convicción de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y así recibir su perdón, recibir su salvación. Hasta entonces. Pero Él murió por pecadores depravados como usted y como yo. ¿Se da cuenta? Miremos algo más. La carta y su impacto. Eso está en el versículo 22 hasta 31. Pero el versículo 31 es clave. Vamos a leer el versículo 31. Pero escuchen lo que dice el versículo 22.
Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria, donde estaba el problema, ¿verdad? Con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Ya habían tomado una decisión, ¿verdad? Que la salvación es por gracia. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles, los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Sicilia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nosotros, con nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Aquí está, los requisitos. Esa es la decisión. Le dice, no se impondría la ley mosaica sobre los gentiles, pero sí 4 restricciones para evitar conflictos con los judíos. Versículo número 20. Abstenerse de los sacrificios de los ídolos. Abstenerse de sangre. Abstenerse de animales estrangulados. Y abstenerse de fornicación, pecado sexual. Ahí está. Y eso trajo unidad, eso trajo gozo a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, todos los que estamos acá, el evangelio no impone legalismo, pero sí nos llama a una vida santa. Ahí está, ese es el punto. Tiene que haber un equilibrio. No debe haber por un lugar legalismo, ni por otro lado libertinaje. Bueno, entonces como la Biblia no dice cómo debo vestirme, sí, la Biblia dice cómo debe vestirse, decorosamente. Porque alguien puede venir, mujeres, perdón, pero alguien puede venir de falda, pero puede venir con una falda, qué sé yo, demasiado ajustada al cuerpo, o demasiado, la tela demasiado transparente, qué sé yo, un montón de cosas. Un hombre puede venir de pantalón, de camisa, con una camisa bien pegada a su cuerpo y exhibiendo, qué sé yo, su musculatura, sus horas de gimnasio. Eso es también incorrecto. Son cosas que en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos es bien marcado la forma de vestir. El punto es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Qué venimos a hacer acá a este lugar? Pastor, pero yo he escuchado que Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón de la persona. Sí, pero tus hermanos en Cristo miran el exterior, ellos no pueden ver el corazón. Tus hermanos y tus hermanas en Cristo miran el exterior. Es como no tenemos la capacidad de ver el corazón, estamos viendo lo exterior. Entonces, si amas a tu hermano o a tu hermana, que sí puede ver lo exterior, entonces debes vestirte decorosamente. Pero ese es solo un punto. Hay un montón de cosas más que pueden relacionarse con las cosas que se agregan a la salvación, o Cristo y algo más. Eso es antibíblico. Cristo es suficiente. Él dijo, consumado es. Mi deuda ha sido pagada. La deuda por tus pecados ha sido pagada. A la mujer le dijo, vete y no peques más. No la condenó, pero también le dijo, no peques más. Entonces, los creyentes debemos
evitar prácticas que puedan ofender el testimonio cristiano. Mire, escuche lo que dice 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. Miren lo que dice. Pero ustedes deben de tener cuidado que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento, ¿verdad? Que se cree fuerte, el que dice, tengo libertad en Cristo. Puede ser cierto, pero si te crees superior, si crees que tu conocimiento, que a causa de tu conocimiento superior, se puede destruir un creyente débil también, porque en Cristo murió. Entonces, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, ¿cómo hace que otro creyente peque? Nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otros creyentes tropiecen. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver, existe la tiranía del hermano débil, ¿verdad? Pero existe la tiranía del hermano que se cree fuerte también. Aquel que cree que tiene libertad en Cristo y esa libertad la ha convertido en libertinaje, y aquel que es legalista, que creyendo que haciendo ciertas cosas, vistiéndose de cierta manera, se cree más santo que otros. Ahí está. Tenemos que buscar un equilibrio entonces, ir a la palabra de Dios y ver aquellas cosas que no son necesariamente prohibidas en la Biblia. Puede ser que sean lícitas, pero no todas me convienen, dijo el apóstol Pablo. Entonces la verdad es que nosotros debemos de evitar el legalismo que oprime a los creyentes. Necesitamos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad que Cristo nos ha dado. Escuche lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, que era el contexto en ese tiempo, pero en nuestro contexto, en nuestro tiempo sería, si pretendemos ganar el favor de Dios haciendo ciertas cosas o imponiéndonos cosas que no están en la Biblia ahí, entonces dice Cristo, no les servirá de nada. Entonces, están obligados a obedecer cada uno de las ordenanzas de la ley de Moisés. Ahí está. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Un tema muy importante que se nos ve en nuestro contexto, aquí en el camino y en otros lugares. Dígame usted, como creyente, ¿dice o no dice la Biblia que debe congregarse? Lo dice. Pastor, pero nos está regañando a nosotros que estamos acá, no a los que no vinieron. Casi siempre es así, ¿no? Los que vinieron siempre reciben como el llamado de atención de los que no vinieron. No es una enseñanza básica que la Biblia dice que debemos congregarnos. Pastor, pero ¿es pecado faltar un domingo? ¿Voy a perder la salvación si falta un domingo? ¿Quiere escuchar la verdad? No va a perder su salvación. Claro que no. Si usted es un creyente, escuche bien, si usted ya es un creyente, es alguien que usted pertenece a Cristo, alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía que usted le pertenece a Dios. Usted no puede perder la salvación. ¿Entendió eso?
La salvación no se pierde porque no se gana. Dios se la dio. Dios se la dio. Aquí viene la otra parte, ¿verdad? ¿Qué? El no venir un domingo a la iglesia no va a hacer que pierdas la salvación. Pero no venir dice que algo no está bien. Algo no está bien en usted. Puede ser que sea una emergencia. Algo no está bien. Puede ser que estés cansado y la pereza te esté ganando. Puede ser, como muchos dicen, pero es el único día de descanso, pastor. Es el único día. Como creyente. O escuche bien, usted como creyente, no voy a demandar nada, y la Biblia no demanda nada del no creyente más que se arrepienta. Pero para los creyentes, nada de lo que se demande en las Escrituras a usted como creyente va más allá de su deber como creyente. Entonces, si a usted se le dice como creyente que debe congregarse. Punto. Pastor, mire, pero es que yo necesito reunirme, yo necesito consejo, yo necesito que alguien me acompañe ahí. Usted tiene la Biblia. ¿No tiene Biblia en su casa? Si no tiene Biblia en su casa, tenemos Biblia para obsequiarle una. En la Biblia usted va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Y no voy a insultar su inteligencia. Usted es lo suficientemente capaz de conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad, la ley de Dios está escrita en su corazón. Usted sabe lo que es bueno, lo que es malo. Usted sabe lo que a Dios le agrada. Y cuando usted peca deliberadamente. Ese es el otro extremo, ¿verdad? De no ser legalista, sí, por supuesto. No vamos a imponer un peso que ni nosotros mismos podemos llevar. Pero no voy a dejar de decir la verdad cuando la Biblia lo enseña. Entonces, mis amados hermanos, ¿en qué concluimos? ¿Qué concluimos? Que la salvación y la libertad es solamente por gracia. Usted no se la gana, usted no la merece. Dios, por medio de Cristo Jesús, se la ha dado. Punto. Mire, el versículo número 11, que es nuestro texto clave acá. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Acá. Hablando a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos. Por medio de la gracia, por la gracia no merecida que proviene de Jesucristo. Entonces debemos preguntarnos. Yo siempre les digo que me gusta hacerles preguntas. ¿Estoy confiando en la gracia de Cristo o en nuestras propias obras? ¿Qué obras hacen los cristianos? Bueno, podemos mencionar las obras que hacen mucha gente. Ellos son ellos. Usted, ¿qué obras estás haciendo creyendo que estás ganando punto con Dios? O otra pregunta, ¿estoy imponiendo cargas a otros creyentes que la Biblia no exige? Hemos tenido mucho cuidado acá en la iglesia de no imponer cargas, de no poner un mandamiento que la Biblia no diga. ¿Vivo con gozo? ¿Vivo en la libertad que Cristo me ha dado? ¿O vivo en libertinaje? No soy yo quien tiene que responder por usted, es usted que tiene que responder. Entonces, Dios nos llama a descansar en su gracia, a vivir en la verdadera libertad del Evangelio. No añadamos entonces nada al Evangelio. No añadamos nada al Evangelio que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado gratuitamente salvación y libertad en Cristo. Un buen ejemplo bíblico de eso es el ladrón que murió en la cruz. ¿Recuerdan? Murieron dos a la par de Jesús. Uno de ellos, por supuesto, no fue consciente de su propio pecado. También estaba reprochando. El otro sí.
Eso está en Lucas 23. El ladrón en la cruz. No pudo hacer buenas obras. Toda su vida pasó haciendo malas obras. Por eso estaba en una cruz. No pudo cumplir la ley. No se circuncidó, posiblemente. Pero fue salvo. Una vez más, como dice mi suegro, écheme ese trompo a la uña. Fue salvo. Fue salvo por gracia. Por la gracia de Cristo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahí está. Tu salvación, mi salvación, solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Soy llamado entonces a vivir en esa libertad, a disfrutar de la vida como creyente, a entregar mi vida en servicio al Señor, reconociendo lo que Él ha hecho por mí. Y nada de lo que Él me pida hacer, como su hijo, como creyente, como su seguidor, va más allá de mi deber. ¿Qué podría ser demasiado difícil o imposible? Él no nos pone cargas más allá de las que podemos llevar. De hecho, Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo, mi carga es fácil y mi yugo es ligero, dice. Haciendo una distinción entre la carga que ponían los fariseos, los maestros de la ley, a sus propios discípulos. Ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, si usted está cansado de la vida que ha venido viviendo, valga la redundancia, está cansado de tanto pecar, entregue su vida a Cristo. Si está cansado de tantos requisitos, haga a un lado todas esas prácticas, requisitos, todos esos ritos que usted mismo puede estarse imponiendo. A veces nosotros mismos nos ponemos cargas de la vida que nos estresan, nos agobian, nos perturban, nos quitan el gozo, nos quitan la libertad, nos quitan la alegría que tenemos en Cristo. Y cargas que Dios no nos ha puesto. Y si Dios no te ha puesto esa carga, es pecado entonces estarla llevando. Porque Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nuestra aplicación. Ya la leímos, ¿verdad? Mateo 11. Venid a mí, todos los que están. Entonces Cristo nos llama. Cristo nos llama. Cristo nos libera del yugo de la ley. Nos llama a los que están cansados a encontrar libertad, a encontrar descanso en Él. Contrario a los fariseos que imponían cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces la iglesia, mire bien, escuche bien, tiene 3 deberes. Defender la sana doctrina sin agregar requisitos humanos a la salvación. Promover la unidad entre nosotros los creyentes. Evitemos divisiones innecesarias por reglas X, Y. Y 3, debemos de vivir la libertad que por gracia hemos recibido, sin legalismo ni libertinaje. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la libertad, gracias por la salvación que tenemos solamente por gracia, mediante la fe, solamente en Jesucristo. Mi Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a no ver el cristianismo como algo imposible o descabellado, sin sentido. Más bien, Señor, que podamos ver el hecho de ser tus hijos, el hecho de ser tus seguidores, el hecho, Señor, de tener vida y libertad por medio de Él. Que eso cause gozo en nuestros corazones y nos motive, Señor, a vivir en santidad, a vivir en la libertad, a vivir bajo tu servicio. Tú eres nuestro Rey. Nosotros somos tus súbditos, Señor. Que podamos todos decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Mande usted, Señor. Deme el poder, la capacidad de hacer todo aquello que usted me manda a hacer. Pero que en nada, Señor, en nada me valga de mis propias obras, ni en mi propio cumplimiento a la ley. Que yo pueda vivir, Señor, cada día en mi vida, todos podamos vivir aquí la salvación que nos ha dado y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y que todo sea para tu gloria.
en el nombre de ese Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.